Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya algunos me conocen, los que siguen mi canal, síganse, sigan suscribiéndose, sigan suscribiéndose, activando la campanita para que les notifique cada vez que subimos algún video. Todas las semanas, casi todos los días estamos colocando videoconferencias, análisis de diversos temas y también entrevistas. Pues como ustedes conocen, soy psicólogo de profesión, psicólogo social y organizacional, y también tengo una maestría en humanidades. Y pues si es que también desean colocar publicidad o hacer anuncios y colaborar con este canal, pues estamos siempre a las órdenes. El día de hoy vamos a hacer esta reflexión, ¿sí? Esta capacitación, esta conferencia. Esperamos que sea entre 45 minutos y no más de una hora, eso espero. Vamos a hablar sobre las teorías políticas, ¿sí? Porque la sociedad, las redes sociales, los medios de comunicación, poco educan, poco informan a la gente sobre las teorías políticas. Se habla mucho de política, se critica una cosa, se critica otra, pero no tenemos claro qué son las teorías políticas. Y dentro de las teorías políticas conlleva a tener una cierta ideología, digamos así. Mucha gente considera que se ha perdido las ideologías políticas, probablemente en muchos casos sí se haya perdido las teorías políticas. En el caso ecuatoriano, los partidos políticos también, hasta cierta forma, se han convertido la mayoría en populistas. Sin embargo, si bien no todos los partidos políticos, hay algunos partidos y líderes que sí marcan, digamos, su tendencia, ¿sí? Y todas las personas, los individuos, los seres humanos, pues tenemos una cierta ideología. Aunque digamos que no tenemos una teoría o una ideología o una creencia política, eso es relativamente falso. Todos tenemos una ideología en base a nuestra crianza, en base a nuestra experiencia, a cómo nos hemos educado, lo que hayamos leído, los periódicos que hayamos visto, los políticos con los cuales tenemos afecto o no tenemos afecto. Es decir, todos tenemos una cierta teoría, ¿sí? Una cierta ideología en nuestra mente y en nuestra práctica cotidiana. Y por supuesto que a veces una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Muchas de las veces sí se da esas incoherencias. Porque bueno, al fin somos seres humanos también. Entonces, ser 100% coherentes creo que no existe, ¿ya? Por algo somos seres humanos que muchas de las veces sí podemos decir algo y hacemos otra, por diferentes circunstancias que se dan en la vida. Y por eso es que yo estas teorías políticas lo analizo desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Y político, ¿ya? Porque mi formación es esa, mi formación es de ser psicólogo, he estudiado ciencias políticas, desarrollo local, las humanidades o ciencias sociales, como quieran llamarlo, hay diferentes nombres. Mi maestría es en desarrollo local y desde esa mirada abarcamos lo que es las ciencias políticas, las ciencias sociales. Entonces, tengo esas dos formaciones y entonces yo lo que digo es que todos tenemos teorías políticas en nuestra mente, en nuestro comportamiento, en nuestra biografía. Entonces, yo no lo voy a analizar puramente sociológicamente, no lo voy a analizar puramente políticamente, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿ya? Entonces, es parte de la psicología política. Por eso es que yo tengo un video que se llama Psicología Política, donde que también hablo de esto de aquí. Entonces, hay diferentes corrientes. Ahora, para entender a la sociedad, para entender las ideas, para entender lo que alguien habla en un medio de comunicación, lo que alguien, cómo se comporta en la vida cotidiana, a quién apoya, a quién no apoya, pues para poderle, digamos, categorizar en una de las corrientes políticas a una persona, a un político, alguien que no es político y que es de nuestra familia, de lo que dice, de lo que hace. Entonces, es importante conocer las teorías políticas. ¿Sí? Entonces, muy importante para cuando, ahora que estamos en el Ecuador, estamos entrando ya en una etapa electoral, desde hace algún tiempo también ya están muchos candidatos presentándose, están haciendo presencia en medios de comunicación, pero no solamente por el tema de ahora de estas elecciones, sino permanentemente tenemos que estarnos capacitando sobre teorías políticas. Por eso es que la política es muy necesaria
Incluso el que dice no me gusta la política o no soy de ninguna ideología, es ya de por sí un acto político, ¿ya? Y por más que niegue eso, que no se debe a ninguna componente político, su biografía, su historia de vida, sus actitudes, su comportamiento, alguien que sabe ya de teorías políticas le puede identificar a esa persona más o menos en qué línea está, ¿ya? En cuál de las teorías se aproxima más. Nadie es puramente de alguna tendencia, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos diferentes corrientes y elegimos diferentes situaciones. Hay alguien que nace, crece y muere con su propia ideología, pero hay otros, en cambio, que no, que a veces van de una ideología a otra, porque van estudiando, o porque van arrepintiéndose, o porque van informándose, o por diferentes circunstancias emocionales o coyunturales. Entonces, por eso es importante conocer las teorías políticas, ¿sí? Para poder identificar a las personas, sean candidatos o no sean candidatos o sean votantes, porque el votante también tiene que estar educado en teorías políticas y mucho más el que se va a lanzar. Entonces, es importante conocer las teorías políticas. Por eso, para analizar lo que dice un medio de comunicación, lo que dice una persona, lo que dice un votante, lo que dice un ciudadano, lo que dice un profesional, porque hasta los profesionales tienen y tenemos teorías o ideologías políticas. Y además que las teorías políticas no solamente son cuestiones imaginarias, sino que son cuestiones prácticas. Esto yo lo explico en una conferencia que se llama El marco teórico, ¿ya? El marco teórico. Yo tengo una conferencia que les invito a mi canal en YouTube, que lo busquen sobre el marco teórico, ¿ya? Entonces, el marco teórico, las teorías políticas, no quiere decir algo que es algo que no existe, es algo que existe y existe. ¿Y por qué se desarrollan las políticas? Porque se investiga desde la práctica, ¿ya? Para poder clasificar las teorías se investiga, los politólogos, los sociólogos, los psicólogos sociales, investigamos lo que es las teorías políticas, leemos, estudiamos, no todos, pero los que somos psicólogos, políticos, sociólogos especializados en política, antropólogos especializados en política, gente especialista en género, en sexología, etcétera, trabajo social, ¿sí? Y bueno, también otras ramas más técnicas, también algunos tienen, todos tenemos una cierta ideología, ya, por más que lo neguemos. Entonces, eso quiero dejar claro. Nadie puede escaparse de ideología, así diga, no me interesa la política. Todos tenemos y somos seres políticos. Yo decía en algún artículo, los animales son políticos porque tienen relaciones sociales, vínculos entre ellos, no digamos los seres humanos, que ya somos una especie quizá más avanzada que los mismos animales, porque tenemos otro tipo de estructura cerebral. Entonces, pues evidentemente, entonces la política es muy necesaria y por eso es importante conocer las teorías políticas. Y aquí están algunos logos de las teorías políticas que vamos a ver. Por ejemplo, el logo este rojo de acá es del comunismo, ¿sí? Simboliza el comunismo, el de acá el socialismo, el de acá el liberalismo o libertarismo, aunque también hay otros logos del liberalismo, pero este también. El socialismo también tiene otros logos, tiene a veces rostros de algunos personajes, lo mismo el comunismo, de pronto el conservadurismo está por acá, pero bueno, son formas de irles identificando. Y también acá está el feminismo o femicomunismo, ya el feminismo, el anarquismo, y ahora ha surgido también lo que son los movimientos pro vida desde los años 70 en Estados Unidos y en el mundo el movimiento pro vida y los movimientos feministas. Y también hay otros grupos, pero digamos estos son los principales. Hay muchos, o sea, cada uno de estos también se divide en varios, pero yo les voy a clasificar en los principales. Comunismo, socialismo o socialdemocracia, liberalismo, conservadurismo, que implica mucho lo que son las religiones, aunque ese también es un tema que vamos a explicarlo luego, el femicomunismo o feminismo, el anarquismo y los movimientos pro vida. ¿Ya? Y este cuadro yo creo que es fundamental, ¿ya? Aquí me voy a detener más de una media hora quizá, ¿ya? Y la mayor parte de la conferencia, ¿sí? Aunque después también vamos a revisar otras cosas, pero aquí me voy a detener una media hora siquiera. Entonces, este es un cuadro interesante que yo le llamo multilema, ¿sí? Es un multilema. Yo tengo una conferencia que les invito que se llama Los multilemas. Y tengo otra conferencia que se llama Mediación de conflictos, donde que ahí explico por qué utilizo estos cuadros. Se llaman, como les digo, esta herramienta se llama multilemas
y ustedes pueden entrar a una conferencia sobre multilemas y la conferencia sobre manejo de conflictos que tengo en mi canal en YouTube. Ya, una vez puesto este esquema, que no es perfecto, puede ser perfectible, siempre estoy yo mejorando mis conferencias, cada vez que hago conferencias voy mejorando, voy estudiando nuevas cosas, voy ciertas cosas modificando, porque evidentemente ese es el estudio, esa es la investigación, esa es la ciencia que se va transformando mientras uno va aprendiendo otras cosas desde la práctica y desde la teoría. Entonces, estos que dicen que no existe izquierda y derecha, pues evidentemente eso es falso. Yo considero que sí existe izquierda y derecha. ¿Sí? Es un esquema teórico. ¿Que este puede ser perfectible? Pues sí. Pero yo sí creo que todavía existe este esquema izquierda y derecha en la política, en las ideologías políticas, en las teorías políticas, en los estudios políticos. Ahora, evidentemente que eso se ha ido modificando en el tiempo. Y yo creería que si bien muchos de los politólogos que estudian esto dicen que el término izquierda y derecha surgió en la Revolución Francesa en 1700, me parece que fue 1789, si no estoy mal, en Francia, la Revolución Francesa, los que estaban se dice que ahí surge el término izquierda y derecha, para categorizar a los que estaban en la derecha junto a la monarquía, junto al rey, los que todavía querían en el sistema monárquico, digamos así. Entonces, a esos fueron catalogados de derecha, los que estaban junto al rey, junto a la monarquía. Y los de izquierda, en cambio, eran los que estaban en contra del rey, querían pasar de un sistema monárquico a un sistema democrático, en lo que cabe el término, etcétera, ¿sí? Entonces, desde ahí surge el término derecha e izquierda, ¿sí? De alguna manera, este esquema, ¿sí? Este esquema se va a modificar luego, a nivel internacional, se va a modificar a partir de 1945, ¿sí? Y yo me voy a centrar que esta terminología de izquierda y derecha no se dio tanto en la época de la Revolución Francesa. Lo que ahora conocemos como izquierda y derecha, desde mi punto de vista, desde lo que yo he estudiado, con la discrepancia de los otros, que también podría considerarse un cierto antecedente de lo que fue izquierda y derecha, que en otra conferencia lo explicaré, pero principalmente el término izquierda y derecha, desde mi punto de vista, surge entre 1945 y 1950, aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. La izquierda, ligado más a la URSS, a la Unión Soviética, ¿sí? A la Unión Soviética y también a la China maoísta, a la China de Mao. Entonces, ahí comienza la Guerra Fría entre la URSS, que estaba un poco medio alineada con la China maoísta, aunque tenían sus diferencias, y por otro lado, lo que es Europa y Estados Unidos, ya, cierta parte de Europa y los Estados Unidos. Entonces, los que estaban con la URSS y con la China desde el punto de vista del comunismo y del marxismo estaban a la izquierda. Y los de la derecha, en cambio, son los que estaban con Europa, con Estados Unidos, principalmente, ¿ya? Y todos los países que estaban en esa línea, digamos así. Claro que habían países que no estaban en ninguna de las dos, pero tenían marcado una cierta ideología por parte de las dos potencias. Entonces, aquí se da, la URSS simboliza la izquierda extrema y, digamos, los Estados Unidos y Europa la derecha, o la derecha extrema, digamos, en algunos casos. Entonces, en la Guerra Fría surge este término de quién es de izquierda y quién es de derecha. Si bien ya no estamos en la Guerra Fría, pero se sigue manteniendo esas dos ideologías, ¿ya? Entonces, para mí más el término izquierda y derecha, más que en la Revolución Francesa, que puede haber surgido un cierto antecedente de este término, la principal fuente de este esquema que hoy decimos cuál es de izquierda, cuál es de derecha, pues surge en la Guerra Fría. Y se mantuvo en la Guerra Fría y todavía sigue existiendo hasta la actualidad, aunque muchos digan que no. Pues en ciertos casos puede ser que no, porque hay unas mezclas de unos con otros, pero todavía sigue existiendo y nos sirve como marco teórico, como esquema para poder entender la realidad. ¿Sí?
Ahora, no podemos, o sea, ninguno de estas categorías, de estos conceptos, alguien es puro de eso, 100% de eso. Porque en la misma URSS fue 100% comunista, ni 100% marxista, ¿sí? Pero tenía sus rasgos. Lo mismo en Estados Unidos. Estados Unidos, a pesar de que se le ha catalogado siempre de derecha, al interior de los Estados Unidos siempre había una lucha entre republicanos y conservadores. Perdón, entre republicanos conservadores versus los liberales demócratas, digamos así. ¿Ya? Entonces, había esas peleas. En el caso ecuatoriano, en el caso del Ecuador, eh, hubo unos antecedentes del término izquierda y derecha. Por ejemplo, entre 1830 aproximadamente, incluso un poco antes, también podríamos decir los que es izquierda y derecha. ¿Sí? La izquierda, por ejemplo, perdón, la derecha estaba concebida por el Partido Conservador, liderado por uno de sus más grandes presidentes del Ecuador, que es Gabriel García Moreno. Entonces ahí se conformó el Partido Conservador. Y por otro lado también estaban los liberales, ¿sí? Y digo a veces liberales entre comillas, porque no eran 100% liberales, pero digamos, y también los conservadores no eran 100% conservadores, pero digamos, ahí surge un cierto antecedente en el caso, en la historia del Ecuador, la lucha entre derecha e izquierda. Derecha, los más radicales ligados a la religión y cierto rasgo de Gabriel García Moreno, y la izquierda, digamos, liderada por Eloy Alfaro, con el liberalismo radical. ¿Ya? Y en el centro, sí, y en el centro, digamos, estaba más, por ejemplo, los progresistas, unos ciertos liberales, pero que no eran tan radicales, eran unos liberales más moderados, entre 1875 y 1895 aproximadamente se dio el progresismo en el Ecuador. Y estos eran más de centro, unos más, un poco más hacia la derecha, centro derecha, otros hasta el centro izquierda, digamos así. Sí, pero en la izquierda estaban vuelta, en cambio, los liderados por Eloy Alfaro, que fue uno también de los principales caudillos y presidentes, grandes presidentes del Ecuador, pues también fue simbolizado por la izquierda. Y la derecha por Eloy Alfaro y su gente. Por Gabriel García Moreno y su gente, la derecha. Entonces, este término izquierda-derecha ha estado siempre como esquema para poder analizar. Entonces, nos va a servir, esto siempre va a existir, por más que digan que no, ¿ya? De pronto puede haber sus modificaciones, sus cosas, pero es un esquema que todavía nos sirve y nos puede seguir, lo podemos seguir utilizando posteriormente. Ahora, entonces, lo que ahora entendemos como izquierda y derecha en el Ecuador es a partir de 1925-1930, ¿ya? 1925-1930 ya se dio la revolución rusa, marxista, leninista, el marxismo-leninismo, y esas ideas llegan al Ecuador más o menos entre 1925 y 1930, según la historia. Entonces, desde ahí ya cambia la realidad en el caso ecuatoriano, porque desde ahí a la izquierda se les va a conocer a los marxistas que fueron influenciados por la Revolución Rusa, después por la Revolución Maoísta y después en 1959 por la Revolución Cubana. Entonces, entre 1925 y 1960 ya se va a ir tejiendo una izquierda, que es la que conocemos en la actualidad, que es el comunismo, la izquierda marxista, incluso la misma teología de la liberación, de la religión católica, va a surgir la teología de la liberación por los años 50 y 60. Entonces, eso es la izquierda en el caso ecuatoriano, y la derecha serían un poco ya los conservadores que todavía seguían reivindicando lo que fue el liderazgo de Gabriel García Moreno. También estarían en la derecha los progresistas, ¿sí? Y los liberales quedaron en el centro, digamos así, ¿ya? Entonces, los liberales quedaron en el centro. ¿Y quién se fue a la izquierda y a la izquierda extrema desde 1925? Pues el Partido Comunista, el Partido Socialista y todas sus líneas, digamos así. Entonces, algún rato haré un análisis más profundo de lo que qué es la izquierda, qué es el centro y qué es la derecha en el Ecuador. Ahora, entonces,
regresando a nivel ya de conceptos, de ciertos conceptos, de ciertas ideas, ¿ya? Entonces, la izquierda, a partir de la Guerra Fría, ¿sí? A partir de la Revolución Rusa, a partir de la Revolución Maoísta, a partir de la Revolución Cubana, se le considera al comunismo, al marxismo y a la teología de la liberación, con sus matices cada uno de ellos, porque ahí también dentro de este esquema hay matices. Sin embargo, podemos clasificar a todos estos dentro de lo que es el comunismo, el marxismo y la teología de la liberación, ¿sí? Esa es la izquierda extrema. Una izquierda más moderada, digamos una centroizquierda, que también dentro de esos tiene sus diferencias y sus matices, podemos decir que es el socialismo democrático y el post-marxismo, ¿ya? Que esta es una versión ya más que surge después de la caída de la URSS, pero digamos que también tenía ya sus antecedentes desde inicios del siglo XX en diversos países, la socialdemocracia. Pero especialmente la socialdemocracia va a tomar un poco más fuerza con el Foro de Sao Paulo en 1989, con sus matices, porque de pronto en el mismo Foro de Sao Paulo también había gente ya más de extrema izquierda. Pero la socialdemocracia, por supuesto que tiene sus orígenes ya a fines del siglo XIX, incluso inicios del siglo XX. Algunos podrán decir incluso mucho más antes. Pero la socialdemocracia es una revisión al marxismo, una revisión a la dictadura del proletariado, una revisión a la lucha de clases. Entonces, ahí podemos hablar del socialismo democrático, el postmarxismo y lo que hoy conoce mucha gente como los progres. En el siglo XXI, a la socialdemocracia se les entiende como los progres en muchos países. En el Ecuador no tanto, pero sí en España, en Argentina, en Chile, en Nicaragua, en República Dominicana se les conoce como los progres en el siglo XXI a la socialdemocracia. Entonces, es un comunismo un poco más moderado, un poco más hacia el centro, ¿sí? Y como les decía, hay también su diversidad. Entonces, es la revisión del marxismo, pero todavía, muchos de ellos todavía siguen admirando al Che Guevara, a la Revolución Cubana y etcétera. Entonces, dentro de estos esquemas del socialismo democrático y del postmarxismo, hay gente que se apega más hacia el comunismo y hay gente que se apega más hacia el liberalismo. ¿Sí? Entonces, este socialismo democrático, y aquí podemos decir que hubo un socialismo del siglo XXI, sí, que estaba más acá, pero no era tan democrático que digamos más bien. Aquí más bien era un socialismo post-marxista, pero no tan democrático. Sí, más bien con muy rasgos, yo digo que para mí personalmente fue una dictadura, porque por más que hubo elecciones, en el caso del correísmo desde el 2007 al 2020, por más que hubo elecciones, digamos, entre comillas, fue democrático, pero en cambio aglutinó todos los poderes del Estado, los medios de comunicación, etcétera. Entonces, no fue tan democrático. Fue un socialismo del siglo XXI ligado al Foro de Sao Paulo, al post-marxismo, una revisión de Marx, pero con fuertes rasgos caudillescos y populistas. ¿Sí? Ese es mi planteamiento. Y autoritarios y dictatoriales. Ese es mi análisis. Hay otra gente que tiene otros análisis y ustedes pueden contrastar con lo que diga otra gente, pero para mí fue un socialismo post-marxista, no tan democrático, más bien autoritario, fue una dictadura con elecciones y muy apegado al populismo y al caudillismo. Después vamos a revisar lo que es el populismo y el caudillismo y lo que es la anarquía y la apatía. Ya, entonces esto vamos a dejarle un poquito que este socialismo, en el caso ecuatoriano, fue populista y caudillesco. ¿Ya? Y por eso es que hay mucha gente dentro de la misma socialdemocracia que le cuestionó, se separó porque no fue tan democrático. Y por supuesto también hay una izquierda todavía radical que quería implementar el comunismo, la teología de la liberación y el marxismo, que también le sigue reclamando al correísmo, al socialismo del siglo XXI en el Ecuador. Entonces, ese es un análisis que algún rato habrá que hacer más a detalle. ¿Ya? Estoy hablando, contextualizando el caso ecuatoriano con lo que también ha sucedido a nivel internacional. Entonces, el socialismo democrático que hoy se les conoce en muchos países como los progres, la gente que es progre, que es como que más socialista, más con su cierta revisión, pero todavía sigue manteniendo ciertos rasgos del marxismo. Ya. Y ahora,
desde la década de los 80, de los 70, 80, 90, en el caso ecuatoriano, más concretamente desde los 90 y el 2000, va a surgir una corriente en el caso ecuatoriano que también ya surgió a nivel internacional desde mediados del siglo XX. Y eso es el feminismo, ¿ya? Ahora, una parte del feminismo, porque el feminismo tiene diversas corrientes. Una parte de ese feminismo va a surgir con el marxismo, ¿ya? Para muchos, el feminismo surgió con el liberalismo, para otros, el feminismo surgió con el marxismo. Y hay discrepancias en torno a eso. Hay mucha discrepancia en torno cuáles son los orígenes del feminismo. Entonces, para algunos surgió el feminismo con el liberalismo y para otros surgió el feminismo con el marxismo. Y ahí hay sus análisis y sus discrepancias. Y pues yo sigo investigando sobre eso. Yo creo que el feminismo surgió con los dos, paralelamente. Con el liberalismo, por un lado, y también surgió con el marxismo. Por ahí está. Por ahí surge el feminismo. ¿Ya? Por ahí surge el feminismo. El feminismo tiene rasgos del marxismo, de la socialdemocracia y parte del liberalismo. Parte del liberalismo. Pero más está en el siglo XXI, en el Ecuador, el feminismo está más alineado con el comunismo, con el marxismo, con la teología de la liberación y con el postmarxismo y la socialdemocracia. Entonces, el feminismo está más hacia el lado de acá, de la izquierda, digamos así. Y lo mismo el masculinismo, sí, porque estas mismas mujeres han planteado un término masculinismo, las nuevas masculinidades, se habla respecto al feminismo. Entonces, se habla ahora de masculinismo, de nuevas masculinidades. Entonces, las feministas y los masculinistas y la ideología de género, ¿sí? Yo sí comparto que el género es una ideología que ahora se llama enfoque de género, un eje transversal de género y todo esto de género, de género, de género. Entonces, yo creo que estos rasgos, sí, el género especialmente sí le pertenece a la socialdemocracia, al postmarxismo, al comunismo y al marxismo, ¿ya? Entonces está desde el centro hacia la izquierda. Ahora, que hay algunas mujeres liberales que sí reivindican el feminismo liberal, pues evidentemente sí, pero en el caso ecuatoriano son muy pocas, ¿ya? Son muy pocas las feministas liberales, a lo menos que tienen visibilidad pública. Entonces, sí hay un cierto feminismo que se pertenece al liberalismo y en la misma historia. Entonces, pues hay esas luchas conceptuales, políticas, teóricas y prácticas. Entonces, el liberalismo sí tiene parte de feminismo y el feminismo tiene parte de liberalismo. Pero el feminismo tiene todos estos tres componentes. Hay feministas que son liberales, hay feministas que son socialdemócratas y postmarxistas, y hay feministas que son marxistas y comunistas. ¿Ya? Ahora, vamos por el centro. El centro, yo le he puesto que es el liberalismo. ¿Ya? La concepción liberal que surgió con John Locke, ¿sí? Por allá por los siglos XV, los siglos XVI, y se consolidó en el siglo XVIII. ¿Sí? Se consolidó en el siglo XVIII, pero principalmente el liberalismo surgió por allá, algunos dicen que el siglo XVII, otros dicen que el siglo XVIII, otros dicen que el siglo XIX. Hay discrepancias en torno a eso. Hay otros que dicen que el liberalismo no solamente surgió en Inglaterra y en Francia, sino que el liberalismo también surgió en España, ¿ya? Que surgió en España. Y, por ejemplo, Juan de Mariana, hay un instituto también en España que se llama el Instituto Juan de Mariana, promovido por algunos liberales. Dicen que en España también Juan de Mariana fue uno de los primeros liberales. Y bueno, ahí hay discrepancias. Entonces, el liberalismo yo creo que también tiene diferentes componentes. Dentro del liberalismo hay el liberalismo económico, los que reivindican más el liberalismo económico. Hay otros los que dicen que el liberalismo tiene que ser no solamente económico, sino también cultural, eh, sí, social, etcétera. Entonces, hay los que solamente dicen que el liberalismo se centra en lo económico, hay los liberales actuales que dicen que, eh, digamos, si los liberales, digamos, del siglo XXI dicen que no solamente tenemos que centrarnos en lo económico, sino también en lo cultural y en lo social.
y bueno, hay sus matices dentro del liberalismo. Y el liberalismo está en el centro, para mí está en el centro. ¿Sí? Para mí el liberalismo está en el centro. Para los comunistas y los socialdemócratas y postmarxistas, el liberalismo es de derecha. Y en parte puede tener razón, porque sí hay un cierto liberalismo que está más hacia la derecha y hay un liberalismo que está un poco más cerca a la socialdemocracia. Eso sí es cierto. Pero para mí, la esencia del liberalismo es estar más hacia el centro, en la actualidad, en el siglo XXI. Entonces, y desde el surgimiento del marxismo. Entonces, para mí, el liberalismo sí está en el centro entre las posiciones opuestas, radicales del comunismo y del marxismo y de la teología de la liberación y el feminismo radical, o el marxismo feminista, y la otra perspectiva, que es el ultraconservadurismo religioso y la ultraderecha y la derecha extrema. Entonces, el liberalismo sí está en un punto más intermedio, ¿ya? Entonces, esa sería otra de las ideologías, el liberalismo. Y hay una palabra que utilizan mucho los progres, los socialdemócratas, los postmarxistas y el comunismo. Hay una palabra que utilizan que se llama neoliberalismo. Hay alguna gente liberales que dicen que eso no existe. De pronto, para mí sí puede existir un neoliberalismo, pero el neoliberalismo es catalogado como algo negativo por los socialdemócratas, por los postmarxistas y por los comunistas. Y le ven como si fuera algo malo. Yo digo que más bien el neoliberalismo, pues podría considerarse neoliberalismo al liberalismo de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI, que se puede llamar neoliberalismo, postliberalismo, sí, neoliberalismo o postliberalismo, o liberalismo del siglo XXI, podría ser. Ahora, pero eso para los liberales no tiene que ser algo negativo, tiene que ser asumido como algo positivo porque es una cierta revisión teórica y práctica de lo que ya ha sido el liberalismo. Pero los socialistas lo utilizan como algo negativo, ¿sí? Los liberales tienen que asumirlo como algo positivo, más bien, considerarse neoliberal, postliberal. Bueno, ahí hay términos y términos conceptuales que hay diversidad también en torno a eso. Ya, ahora, yendo más hacia la derecha, ¿sí? Otra cosa que quería dejar claro es que el liberalismo muchas de las veces, ciertos liberales sí se aproximan más a los progres, sí, hay ciertos liberales que sí son un poco más progres y hay liberales que se apegan un poco más al conservadurismo y al paleoliberalismo. Entonces, sí hay unos ciertos rasgos entre el liberalismo y el paleoliberalismo. Entonces, aquí también hay gente que son un poco los libre progres, que están más hacia el socialismo democrático y postmarxismos, y los libre conservadores, que están más hacia el conservadurismo. Entonces, eso sí es cierto. Pero hay los liberales que están un poco más ya al centro-centro. ¿Sí? Al centro-centro están los liberales. Ahora, lograr el centro completo, pues quizás no exista eso. Pero bueno, hay que intentar algunos, por lo menos. Yo a lo menos trato de sí buscar ese centro, pero no siempre se consigue, porque a veces para algunos sí somos más liberales conservadores, para otros somos liberales postmarxistas. Entonces, pero bueno, ya depende de las percepciones de la gente. Entonces, yo creo que el liberalismo está en el centro y mantiene un cierto equilibrio entre unas posiciones radicales del comunismo y las posiciones radicales del ultraconservadurismo religioso. Ahora, aparte en el centro están otras ideas que ya vamos a revisar, ¿sí? Que es el populismo y el caudillismo y también el anarquismo y la apatía, que podrían estar en el centro. Pero esos son términos de otro análisis, ya voy a ir por allá. Ahora, el paleoliberalismo reivindica la religión y busca fuentes en la religión católica y cristiana en el caso de Hispanoamérica y en el caso de Europa en el mismo catolicismo o cristianismo y también en lo que es las religiones reformistas, ¿sí? Entonces, buscan ideas de libertad en la religión, en las religiones, ya sea en la católica, en la musulmana o en las diferentes religiones, pero principalmente en la católica y en las protestantes cristianas. Ahí están un poco las fuentes del paleoliberalismo y del conservadurismo. ¿Ya? Entonces, esta posición sí es un poco más de centro derecha.
Y aquí podríamos ubicar, por ejemplo, a un partido político que ha surgido en España, por poner un ejemplo, que es Vox, en el caso español. Pero no solamente hay Vox, también hay mucha gente que es paleolibertaria, que está más alineada al conservadurismo, incluso al hispanismo. Aquí también hay una corriente que podría ser el hispanismo en el caso de América Latina. En el caso de América Latina, los hispanistas podrían estar ubicados en lo que es el conservadurismo, ¿sí? Y el paleoliberalismo, ¿sí? El conservadurismo y el paleoliberalismo. Ahora, no siempre los paleoliberales toman fuentes de la religión, porque también toman fuentes de otros lados, como la misma ciencia, la misma biología, las mismas neurociencias. Entonces, ahí hay sus matices. Entonces, no siempre el conservadurismo y el paleoliberalismo utiliza a Dios, utiliza la Biblia, utiliza las citas bíblicas para hablar, para decir, para convencer. Entonces, utiliza más bien otros rasgos, como puede ser, por ejemplo, el hispanismo, como puede ser un cierto feminismo, pero más bien el paleoliberalismo casi no reivindica el feminismo. Muy pocos, muy pocos. Yo creo que el paleoliberalismo y el conservadurismo ya no creo que reivindica tanto el liberalismo. Ahora, hay algunos conservadores y paleoliberales que se identifican como liberales, pero evidentemente que tienen rasgos conservadores. Entonces, ahí es una mezcla. Entonces, es una revisión de la religión para los contextos actuales. Eso es el paleoliberalismo y el conservadurismo, es la revisión de la religión y de la historia para contextos actuales, sin utilizar mucho, por supuesto, las citas bíblicas, sino la misma ciencia, la misma biología, etc. Ahora, en la extrema derecha, pues en la extrema derecha ya tenemos otros rasgos, que es, ahí sí, los políticos que cada vez utilizan a Dios como bandera de guerra, como bandera de enfrentamiento. ¿Sí? Ahí sí utilizan siempre la Biblia, utilizan la jerarquía de la iglesia, ¿sí? Parecido a la teología de la liberación. En el caso de América Latina y de Hispanoamérica, yo creo que la religión es un eje transversal a todos estos de aquí. Porque en el caso de Hispanoamérica, en el caso de Hispanoamérica y en el caso de Latinoamérica, la religión es un eje transversal a todas las ideologías, lamentablemente. Lamentablemente, digo así. Incluso dentro de los mismos liberales hay gente con creencias religiosas fuertes. Porque originalmente el liberalismo, en el liberalismo hay ateos, también hay religiosos y también hay de otras religiones, digamos así. Como por ejemplo, las religiones orientales como el budismo están dentro del liberalismo. Pero el ultraconservadurismo religioso es el que está apegado a la jerarquía de la iglesia, utiliza las citas bíblicas, utiliza los textos sagrados, principalmente católicos de Islam y de la religión judeo-cristiana, principalmente de las religiones monoteístas, ¿sí? Y eso es el ultraconservadurismo, ¿ya? Entonces, ahí requiere un análisis más profundo. Yo les invito a ver mi charla sobre la psicología del conservadurismo. Y de pronto ahí podemos encontrar rasgos ultraconservadores de ultraderecha. Y por lo general sí están en los grandes imperios, como por ejemplo en la actualidad en Estados Unidos, en la misma China, ¿sí? En la misma Unión Europea. Ahí sí podemos encontrar los ultraconservadores religiosos y fanáticos religiosos, incluso dentro de los mismos musulmanes. ¿Ya? Entonces, principalmente de esas tres religiones. Ahora, eso no quiere decir que religión es igual a conservadurismo, pues ahí hay que tomarlo con pinzas, porque dentro de la religión también hay diversos criterios. Y el mismo marxismo, con la teología de la liberación, ha utilizado a la religión para explicar principios marxistas y comunistas. Entonces, ahí hay que tomar la religión casi es un eje transversal a todos estos de aquí, y eso requiere otro análisis. Entonces, lo que reivindica el ultraconservadurismo es el exceso de tradición, el no querer cambiar, el mantener rasgos de una sociedad que quizás ya no existe, que quizás ya ha cambiado, y retornar siempre a un pasado.
¿ya? Que eso es complejo. Ahora, eh, entonces, esas son las ideologías. Hemos ido explicando desde la izquierda, desde el comunismo, marxismo y desde la teología de la liberación, pasando por la socialdemocracia y el postmarxismo y los progres. Después fuimos a analizar lo que es el liberalismo y los diversos tipos de liberalismos, el paleoliberalismo y el conservadurismo, y lo que es el ultraconservadurismo religioso. ¿Ya? Entonces, estas son las principales 5 grandes teorías que deberíamos analizarlo. Los 5 rasgos, los 5 principales ejes de las teorías políticas. Y dentro de esas hay diferentes criterios también. Hay también una cierta diversidad, pero para clasificarlo por fines didácticos, por fines teóricos, esas serían las 5 principales teorías. Ahora, dentro de esas teorías, de estos 5 grupos, por supuesto que también está el populismo, el caudillismo y las mismas dictaduras. El populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Populismo, sí, hay un populismo con rasgos caudillescos, porque el populismo está muy ligado al caudillismo. El caudillismo es del culto a una persona. Ese es el caudillismo. A un caudillo, a un líder, sin tener una base política, sin tener mucha ideología, sin tener mucha, pero está centrada en un solo líder o una sola líder y un caudillo, un único líder y los demás le siguen como borreguitos, digamos así. Y ese caudillismo puede ser de izquierda o de derecha, ¿ya? Y el populismo, pues está en casi todos los partidos políticos, a lo menos en el Ecuador, porque el populismo es difícil de definir el populismo y el mismo caudillismo también, y cada uno de estos, pero yo le estoy tratando de simplificar para que se entienda, pero de ahí es mucho más profundo. No le estoy queriendo simplificar, solamente estoy dando ciertas ideas y ciertos rasgos para que ustedes lo entiendan, pero para que sigan investigando y no se queden con lo que yo les estoy diciendo. Entonces, el populismo está muy ligado al caudillismo porque el populismo lo que quiere es enamorar a las masas. El populismo utiliza a las masas, utiliza lo que quiere las masas y les da lo que quieren las masas. Entonces, las masas respaldan al populismo y el populismo respalda a las masas. Hay un tipo de matrimonio entre el líder, el caudillo y las masas. Ese es el populismo. Ofrece lo que quieren las masas. Si quieren alguien que llega al poder o quiere llegar al poder a través de un partido político, pues si es que quieren comunismo, él va a hablar de comunismo. Si es que la gente está medio más hablando de socialdemocracia, medio de lo progre, está de moda alguna cosa, entonces habla sobre eso para conquistar a las masas. Puede ser de izquierda o de derecha. O si es que está de moda el conservadurismo, el paleoliberalismo, utiliza eso para captar la atención de las masas. Ese es un líder populista, ¿ya? Ese es el populismo. Entonces, puede ser el populismo y el caudillismo de extrema izquierda, de centro izquierda, puede ser de centro derecha o de derecha. ¿Ya? Entonces, por eso es que yo les he puesto ahí con flechas. Desde el centro puede irse a la derecha, puede irse, pero siempre y cuando quiera lanzarse a algo. Porque una persona que no quiere lanzarse a algo, difícil que pueda ser populista. De pronto sí, pero principalmente se utiliza el término populismo y caudillismo para alguien que se quiere lanzar a un cargo público. Puede ser un concejal, puede ser un alcalde, un prefecto, puede ser en el caso ecuatoriano, un presidente, puede ser un asambleísta, congresista, etc. Y a nivel internacional también, en los congresos, en las cámaras legislativas, en el ejecutivo, ¿sí? Entonces, eso es el populismo, es utilizar a las masas para sacar su propio poder. Y se mueve de acuerdo a lo que le conviene. Puede ser a veces liberal, puede ser a veces socialista, puede ser... En cambio, alguien que no se lanza, pues no sería populista, sería un liberal, pero antipopulista y sería un liberal anticaudillista. O puede ser un socialdemócrata, alguien que no se lanza, que simplemente es un votante, gente de a pie. Puede ser un socialdemócrata, pero no es populista ni es caudillista. ¿Ya? Entonces, es difícil explicarlo realmente, pero algo estoy tratando de hacerme entender. Ahora, eso en cuanto
a las ideologías. Entonces, la base de todas estas es tener claro las cinco que son las principales. El comunismo, el marxismo o la teología de la liberación. Después, el socialismo democrático, el post-marxismo, los progres, el liberalismo, ¿sí? Y el liberalismo, como les dije, puede ser un liberal más un poco de centro, puede ser un liberal progre, puede ser un liberal con rasgos conservadores, etc. Pero hay el liberalismo, que está más al centro. Y a la derecha tenemos el paleoliberalismo, el conservadurismo, y a la derecha extrema tenemos la ultraderecha o el ultraconservadurismo, principalmente el de índole religioso, que habíamos dicho que puede ser católico, protestante o musulmán y judío, principalmente. No digo que siempre sea así, pero principalmente. Para mí análisis, la izquierda extrema con la derecha extrema se parecen mucho, ¿sí? Entonces, son rasgos demasiadamente extremos. Entonces, eso en cuanto a esas cinco ideologías, teniendo en cuenta los rasgos de la explicación del populismo y del caudillismo. Ahora, vamos más abajo, vamos al anarquismo y a la apatía. Vamos al anarquismo y a la apatía. El anarquismo es un sistema de pensamiento anti-Estado, anti-partidos políticos, por lo general, no siempre, pero por lo general. Anti-Estado, anti-gobierno, anti-partidos políticos, antipoder sobre todo, ¿sí? No está de acuerdo con el poder, porque anar quiere decir poder y quismo es una forma de gobierno. Entonces es el antipoder, no está de acuerdo con ninguno que se lance, no está de acuerdo con ninguno de que se lance y no vota por ninguno, ni sigue a ninguno. Pero lo que quiere es destruir el poder, ¿sí? Eso es lo que pretende el anarquismo, destruir el poder político principalmente, pero también el poder religioso, pero está relacionado. Entonces, el anarquismo está en contra de cualquier poder. Ahora, dentro del anarquismo hay diferentes tendencias y diferentes corrientes. Puede ser un anarquismo más centrado hacia la izquierda y puede ser un anarquismo más ligado hacia la derecha. No siempre está en el centro. Hay anarquismos de centro, hay anarquismos que están más en la línea del liberalismo, pero también pueden haber anarquismos que son colectivistas, que están más hacia la izquierda, ¿sí? Y también hay anarquismos colectivistas hacia la derecha. Entonces, el anarquismo tiene esas perspectivas. Y hay el anarquismo individualista que está más en el centro, más hacia la línea liberal, ¿ya? El anarcoindividualismo. Entonces, también es una corriente política. Yo les invito a mi conferencia, a mi charla sobre psicología del anarquismo. Y seguiré haciendo más videos para tratar de explicar cada una de estas ideologías. Entonces, les invito a la charla o a la conferencia Psicología del Anarquismo. Y en cambio está la apatía. ¿Sí? Gente apática, gente que dice, como les había mencionado, no me interesa la política, sin embargo, recibe un cargo de alguien de derecha, de izquierda, de centro. Entonces dice que no le interesa la política, pero está recibiendo beneficios del un lado o del otro lado, o está trabajando o toda su vida hizo solamente carrera en una empresa, y supuestamente para su visión es apático. Y el apático puede ser, sin que se dé cuenta, puede ser de centro, puede ser de izquierda, puede ser de derecha. ¿Ya? Entonces, es alguien que hasta cierto punto se parece al anarquismo, pero el apático no sabe de teorías políticas. Y ese apático es muy manipulable porque no sabe de teorías políticas, entonces ahí se diferencia con el anarquismo. El anarquista sí sabe que es anarquista, por lo general, no siempre, pero por lo general, conoce de lo que es el anarquismo y está luchando contra el poder. Mientras que el apático no sabe muchas de las veces que es apático o dice, no me importa, pero total está apoyando a algo o a alguien y tiene un cierto estilo de vida que le hace apático a la política. Y ese puede ser más político que los mismos políticos, inclusive, porque es presa fácil para el populismo y el caudillismo. Es presa fácil el apático, el que supuestamente dice que no le interesan las teorías políticas, no le interesa aprender de política, no le gusta opinar sobre política, es fácilmente manipulable por el populismo y el caudillismo, el apático. Y el apático lo mismo puede ser de izquierda, de centro, de derecha. Entonces,
es fácilmente manipulable. Y aquí está la mayor parte de la población en el caso ecuatoriano, que se dice apática, pero en el fondo tiene un cierto afinidad por algo, en su inconsciente, aunque sea psicológicamente. Entonces, estas son las principales corrientes. Ahora, estos últimos 10 o 15 minutos que me quedan, yo sí quiero decir que el tema del feminismo versus el machismo sí es una lucha. El feminismo puede ser de centro izquierda o de izquierda extrema. El feminismo. Los que hablan de ideología del género, de enfoque de género en la Constitución, en las leyes, en los juzgados, en los proyectos, en los planes, pues el feminismo, a lo menos el del siglo XXI, el feminismo del siglo XXI, por lo general es desde el centro hacia la izquierda. Difícil que haya un feminismo del centro a la derecha, de centro derecha o de derecha extrema. Ahora, lo que sí puedo decir es que hay un feminismo más radical, un feminismo más moderado y un feminismo más de centro. Eso sí puedo decir. Entonces, este feminismo de aquí, ligado al masculinismo y a los estudios de género, que reivindican la cultura, ¿sí? Pues puede ser un liberalismo feminista o un feminismo liberal de centro, puede ser un feminismo más hacia la centroizquierda y puede ser un feminismo más hacia la izquierda extrema. Un feminismo extremo o un marxismo feminista, que es al que más yo le cuestiono. Al que está acá y al que está acá. Es el que más yo le he cuestionado. Al feminismo radical y al feminismo de centro-izquierda son a los que yo más les he criticado. Ahora, es difícil a veces definir exactamente, pero estas son las nuevas ideologías que están en debate en el siglo XXI, feminismo versus machismo. Entonces, feminismo más a la izquierda, machismo más hacia la derecha. Aunque en el centro también hay un cierto machismo y en la centro-izquierda también hay un cierto machismo. Pero ya, perdón, hasta el centro hay un cierto machismo. Centro derecha y derecha, un cierto machismo. Y el feminismo, en cambio, hay liberales que son feministas o feministas, ¿sí? Hay las feministas moderadas y hay las feministas extremistas. Y lo mismo en el masculinismo. ¿Ya? El masculinismo o las nuevas masculinidades, que tanto habla el feminismo, puede ser de centro, puede ser de centro izquierda o puede ser de izquierda extrema. En cambio, el embrismo, ¿sí? El embrismo puede ser de centro derecha o de derecha. Y también acá están, en la derecha también están los pro vida. Acá son, en el feminismo lo que reivindica es el pro aborto. Y las pro vida pueden ser, ¿sí? En las pro vida también pueden ser de rasgos liberales, puede ser rasgos conservadores o ultraconservadores. El movimiento y las personas pro vida, que están en contra del aborto, pueden ser de índole liberal, pueden ser de índole paleoliberal o conservador, o puede ser ultraconservador religioso. Entonces, en los pro vida también hay diversidad, así mismo como en el feminismo hay diversidad. ¿Ya? Entonces, el machismo extremo puede ser también bastante peligroso. Hay un machismo más moderado, que está en el conservadurismo, y hay un machismo de centro. ¿Ya? Y los que sí están peleados completamente son las feministas radicales y las socialdemócratas feministas, o las feministas progres, versus el machismo extremo y el machismo de centro derecha. Pero acá también hay el embrismo, acá hay las embristas, que están más ligadas al movimiento pro vida. ¿Sí? Las embristas están más relacionadas con el movimiento pro vida. Entonces, esas son las explicaciones. Y las nuevas ideologías ya no se centran tanto en torno al comunismo, al marxismo y la teología de la liberación,
a la socialdemocracia, al liberalismo, al paleoliberalismo y al ultraconservadurismo. Entonces ya no se centra tanto en este debate. En este debate ya no está mucho. Este debate casi quedó para el siglo XX. Ya, o sea, sigue utilizándose y tenemos que seguir utilizando, pero hay que tener claro esto de aquí. En el siglo XXI, el debate más se ha centrado entre feminismo versus pro vida. Feminismo versus pro vida. Ese es el debate principal en el siglo XXI. Y en el medio, de pronto, sí hay algunos y algunas, sobre todo algunas, liberales, que están más en el centro, que son liberales feministas o liberales individualistas, etcétera. Entonces, esos debates teóricos, políticos, prácticos, están en el siglo XXI. Por eso es que el debate en la actualidad, en el mundo, ya no se habla tanto de las teorías de acá arriba, sino más de las teorías de acá abajo, entre el feminismo, masculinismo y género versus el machismo, el embrismo y el movimiento pro vida. Porque estos debates es más de las mujeres. Y en el siglo XXI ha tomado fuerza las mujeres en muchos sentidos. Entonces, ese es el debate más de las mujeres que se da, y de hombres también, que aportamos también a ese debate. ¿Ya? Entonces, pero, sin embargo, yo digo que siempre hay que ver el análisis y el cuadro completo, digamos así. El cuadro completo. Entonces, este es el esquema base para poder analizar a una persona, a una familia, a un pueblo, a una comunidad, a un gobierno local, a un alcalde, a un concejal o concejala, a un intelectual o una intelectual, a un escritor o una escritora, alguien que hace arte o cultura, alguien que hace música, etcétera, y alguien que se lanza a la política o en una empresa. Entonces, este es el análisis básico de las teorías políticas y de las ideologías. Y sobre todo desde un análisis, como les dije yo, desde la mirada psicológica. Entonces, por ejemplo, aquí están algunos representantes del conservadurismo. Unos más hacia el ultraconservadurismo, otros unos conservadores más moderados. En la historia hemos tenido varios: Constantino el Grande, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona. Tenemos a este famoso líder de extremo del Estado Islámico, musulmán, Abu Bakr al-Bahadi, Juan Pablo II, Benedicto VI, Hassan Rouhani, uno de los líderes y presidentes de Irán, de la religión musulmana. Por ejemplo, Teresa de Calcuta, Jimmy Carter, un presidente norteamericano de los años 60 o 70, John N. Gray, que es un psicólogo que escribió un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, ¿sí? Entonces, un escritor. Rocío Monasterio, ¿sí? Rocío Monasterio está más hacia el lado del liberalismo que desde el conservadurismo radical. Entonces, podríamos decir que es una paleolibertaria. Bad Bunny, con sus letras, con sus canciones, representa a todo ese mundo reggaetonero que es ultra machista, que es ultra conservador, sexista, etc. Entonces, podríamos también catalogarlo como un conservadurismo, aunque hasta cierto punto sí podría ser un conservadurismo un poco más progresista, digamos así, más liberal, más que progresista, más liberal. Agustín Laje y Nicolás Márquez se identifican como liberales, pero tienen muchos rasgos conservadores. Entonces, a veces sí tienen sus rasgos liberales, pero yo les veo un poquito más hacia el conservadurismo. No hacia el ultraconservadurismo, pero sí hasta hacia la centro derecha, ¿ya? No tanto hacia el liberalismo de centro, digamos así, más hacia el liberalismo de centro derecha o hacia el conservadurismo un poco más liberal. Es un jueguito de palabras. Pero ya como he explicado anteriormente, creo que queda un poco más claro. Ahora, dentro del liberalismo también hay diversidades, como les había dicho. Está, por ejemplo, Friedrich Hayek, de inicios del siglo XX, fines del siglo XIX, inicios del siglo XX, Fernando Savater, que vive en la actualidad, fines del siglo XX, inicios del siglo XXI, Gloria Álvarez, la guatemalteca, creo que es una de las liberales más representativas de la actualidad, que hace muchas entrevistas, le pueden seguir en YouTube a Gloria Álvarez, tiene muchas entrevistas, análisis, tiene escrito como 3 o 4 libros, muy importante.
Adam Smith del siglo XVIII, Adam Smith, el escocés, para muchos el padre del liberalismo, pero no es tan cierto eso. Antes había John Locke, habían otros también, pero digamos que es uno de los principales fundadores del liberalismo, Adam Smith. Esther Vilar, a Esther Vilar yo le he catalogado a veces más como progre, como más de centro izquierda, medio hasta con rasgos marxistas, pero analizándolo bien, podría estar más hacia el liberalismo. Por eso digo, a veces estos límites es medio complicado irlos catalogando, pero podríamos ponerle, para el siglo XXI podría ser medio más liberal, digamos así, ¿ya? Pues habría que analizar un poquito más el caso de Esther Vilar. Roxana Kramer, a veces le he puesto más en la socialdemocracia, pero parece que sí tiene rasgos bastante liberales. Ella habla más de feminismo, no se mete mucho a otros temas de la política y todo eso, pero yo le veo más con rasgos entre la socialdemocracia y el liberalismo, ¿sí? Por ahí va Roxana Kramer, y Esther Vilar casi lo mismo, ¿sí? Están entre el centro izquierda y el centro, entre el liberalismo y la socialdemocracia. Ya es como que difícil catalogarlos. Fernando Díaz Villanueva, pues evidentemente sí es de centro, es liberal, casi un liberal puro, Fernando Díaz Villanueva, español. También le pueden conseguir en su canal en YouTube como Fernando Díaz Villanueva y en diferentes entrevistas, tanto en YouTube como en Facebook también. Roxana Kramer, también siempre les invito al canal de ella. Son personajes que yo sigo mucho. Roxana Kramer, Fernando Díaz Villanueva, Gloria Álvarez, Fernando Sabater, son gente que les he estudiado, que les he leído, que he visto entrevistas, que he visto sus análisis en YouTube, audios, textos, etcétera. Entonces les recomiendo a ellos principalmente. Giovanna Carril, también una española penalista, también les recomiendo, también tiene su canal en YouTube, tiene entrevistas en YouTube, etcétera. Entonces les recomiendo mucho a Giovanna Carril. Mamela Fiallo, a ver, a Mamela Fiallo yo le he catalogado a veces un poco más hacia el conservadurismo, pero pensándolo bien, de pronto puede estar en el liberalismo. ¿Sí? Realmente ahí tengo un tema medio, no sé cómo catalogarlo mucho a Mamela Fiallo. Todavía le estoy estudiando, le estoy analizando, pero para mi punto de vista está más entre el liberalismo y la centro derecha, digamos así. Entre el liberalismo y el conservadurismo. Ahí hay un, ahí tengo un dilema yo. Sí. Pero bueno, en todo caso, en esta vez le he puesto en el liberalismo, en alguna otra conferencia le puse más hacia el conservadurismo, ahí tengo un inconveniente yo, pero todavía les sigo estudiando y les recomiendo mucho que le sigan a Mamela Fiallo y analicen todo lo que dice. Pues en eso ando yo estudiándole a Mamela Fiallo. Raymond Aron, evidentemente un liberal, muy importante este liberal de mediados del siglo XX, cuestionó mucho a Sartre y a Simón de Beauvoir. ¿Sí? Raymond Aron, yo creo que es fundamental. Él tiene un libro que se llama El opio de los intelectuales. Yo creo que es clave, donde que cuestiona al marxismo del siglo XX. Y a Simón de Beauvoir y a Sartre, y a la Revolución de Mayo de 1968 en Francia. Mario Vargas Llosa, perdón, María Blanco, es una española liberal pura, yo creo que ella sí creo que es una liberal pura, muy similar a Gloria Álvarez, a ella no tengo dudas de que ella es una liberal, de Gloria Álvarez tampoco tengo dudas de que es una liberal. Fernando Sabater es un liberal, pero también es un liberal más hacia la socialdemocracia, ¿sí? No es tan puro que digamos, es un liberal más hacia la socialdemocracia. Sí, más socialdemócrata. Él se dice liberal, pero yo le veo más como socialdemócrata, como progre, digamos así. A Gloria Álvarez le veo más, es casi una liberal pura. María Blanco, la española, también es yo le veo como una liberal pura a María Blanco. Mario Vargas Llosa, todos sabemos que el escritor hasta los años 80 fue un socialista, fue comunista, después socialdemócrata y cada vez se ha ido más hacia el liberalismo. Y ahora en el siglo XXI, pues evidentemente que sabemos que es un liberal completo. Entonces, un intelectual que alguna vez pretendió la candidatura y la presidencia del Perú en los 90 contra Fujimori y desde ahí se ha dedicado mucho a escribir y hay un libro muy importante que se llama La llamada de la tribu de Mario Vargas Llosa, que se ha publicado en el año 2018, que les recomiendo. Entonces, yo creo que Mario Vargas Llosa es muy importante para el liberalismo, entenderlo, y el libro, La llamada de la tribu. Camille Paglia es una homosexual liberal, feminista,
feminista liberal, ¿sí? O liberal feminista, digamos así. Camille Paglia. Christine Hobbs Sommers también es una feminista liberal o una liberal feminista de Estados Unidos. Les recomiendo que le sigan a Camille Paglia y a Christina Hobbs Sommers de Estados Unidos, donde que analizan mucho los temas del feminismo, que les recomiendo muchísimo. ¿Ya? Entonces, estos son los liberales y, como les digo, los principales que yo les he seguido son Fernando Sabater, Gloria Álvarez, Adam Smith le he leído poco, es más como al lado economista, pero tengo que seguir estudiando a Adam Smith, pero más les sigo a Fernando Sabater, Gloria Álvarez, Esther Vilar, Roxana Kramer, Fernando Díaz Villanueva, Giovanna Carril, Mamela Fiallo, a Raymond Aro también le tengo que estudiar más, no le he estudiado mucho, Hayek no le he estudiado casi nada. Mario Vargas Llosa también le he estudiado, a María Blanco también, un poco menos a Camille Paglia y Cristina Hobbs Sommers, poco menos. Pero quizás Gloria Álvarez, Mario Vargas Llosa, María Blanco, Giovanna Carril, Fernando Díaz Villanueva, Mamela Fiallo, Roxana Kramer son importantes para analizar lo que es el liberalismo en su integralidad. Ya, el socialismo y el feminismo, ¿sí? Algunos más radicales hacia el comunismo, hacia el feminismo más radical, y otros más hacia la socialdemocracia, y más hacia los progres, digamos así. Karl Marx definitivamente fue uno de los fundadores del comunismo. Antes hubieron los socialistas utópicos franceses, donde que surge el socialismo de pronto, aunque hay otros que están entendiendo que el socialismo surgió en la misma religión católica. ¿Sí? Por ejemplo, para los de la teología de la liberación, dicen que el marxismo, que el comunismo y el socialismo ya tuvo sus rasgos en la Biblia católica. Entonces hay interpretaciones de la Biblia católica y cristiana, judeo-cristiana, con rasgos socialistas y feministas incluso. Pero bueno, para la mayor parte que entendemos, y de ahí surge el marxismo, es con Karl Marx, con Federico Engels, Antonio Gramsci, el italiano, muy importante para entender lo que es el marxismo del siglo XX, Margaret Mead, una de las primeras en hablar de género, de feminismo. Otra cosa que me olvidé de decir. Aquí no les he puesto, pero ya el feminismo también surgió con el liberalismo en la Revolución Francesa para muchos y para muchas. ¿Sí? Y hay muchas mujeres liberales que promovieron el feminismo por allá por la Revolución Francesa, por la Revolución de los Estados Unidos del siglo XIX. ¿Sí? Del siglo XIX. Entonces, el feminismo, hay esa disputa, ¿dónde surgió? ¿En el marxismo o surgió en el liberalismo? Y hay esa disputa aún. Y hay todavía más investigaciones. Pero en lo que es el feminismo socialista, una de las primeras en plantear el feminismo socialista, el socialismo feminista, es Margaret Mead, que hace los estudios, que planteó los estudios de género, digamos, una de las primeras en utilizar el concepto de género entre 1930 y 1940. Margaret Mead, una antropóloga norteamericana que ya planteó los temas de la sexualidad, los temas de género. Frida Kahlo, la mexicana, Simone de Beauvoir, que es para muchas es la fundadora original del feminismo socialista, tiene un libro que se llama El segundo sexo. Michel Foucault, sí, también un filósofo francés, uno de los primeros fundadores de lo que es el homosexualismo político, también alineado un poco a la socialdemocracia desde el centro hacia la izquierda. Betty Friedan, también una de las feministas más citadas, Silvia Federici, que habló contra la religión y la cacería de brujas de la iglesia. Rita Segato, que habla en contra de o digamos, este feminismo que promueve la prevención de la violencia contra la mujer, digamos así, Rita Segato. Judith Butler, también otro de los personajes de la teoría queer, del homosexualismo de fines del siglo XX. Paul Beatriz Preciado, otro también de estos mismos personajes. En el caso de ecuatoriano y en el caso de Cuenca y el Azuay, una de las principales feministas socialistas y hasta medio con cierto rasgo extremista, es la vicerrectora actual de la Universidad de Cuenca, Catalina León Pesantes, que de paso fue mi profesora en la maestría. Bastante radical la señora,
Catalina León Pesantes, pero bueno, está entre la centroizquierda y la izquierda extrema. Catalina León Pesantes, vicerrectora de la Universidad de Cuenca. Sofía Argüello Pazmiño, otra ecuatoriana, profesora de la FLACSO, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en el Ecuador, líder del programa de los estudios de género y de la maestría e investigación en género. Sofía Argüello Pazmiño también es otra de las feministas socialistas. Entonces, son dos representantes del feminismo ecuatoriano, Catalina León Pesante, Sofía Argüello Pazmiño, pero hay muchísimas más, o sea, pero digamos estas dos teóricas del feminismo ecuatoriano del siglo XXI. Y asimismo del feminismo del siglo XXI, de centro izquierda, progre, y feminismo un poco radical, no un poco, sino un feminismo radical, Clara Serra e Irene Montero. Clara Serra e Irene Montero, del feminismo español radical, ¿ya? Algunos dicen que no son tan radicales, pero bueno, sí son progres, digamos así. Pero del centro a la izquierda, digamos así. Clara Serra e Irene Montero. Entonces, este es el socialismo y feminismo desde el centro hacia la izquierda, y son los principales representantes y representantas, como dirían ellas mismas. Y bueno, con esto estoy terminando, ¿sí? Entonces, lo más importante es que se queden con este cuadrito de aquí, de teorías políticas, y como les digo, es difícil catalogar, a veces son juegos de palabras, juegos de ideas, cosas difíciles de clasificar, pero yo creo que es un esquema básico para poder entender la política, los medios de comunicación, a los intelectuales, a los líderes, a los que debaten, pero principalmente a los políticos. Yo diría que principalmente a los políticos hay que analizarlos, a los que se lanzan de candidatos, de candidatas. Es un esquema básico para entender lo que es la sociedad y la política actual. Como les decía, quiero recomendarles algunos videos que ingresen a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa, y yo ya tengo videos donde que voy analizando estos temas, ¿sí? De pronto en algunos lugares puede haber unas ciertas inconsistencias, como les digo, cada vez voy tratando de ir mejorando, a veces es difícil clasificar a las personas, a los grupos, en este tipo a los partidos políticos, en cada una de estas ideologías, pero hago ese intento, ¿sí? No me quedo quieto y sigo como estudiando, sigo investigando, sigo capacitándome y, por supuesto, haciendo conferencias. No me gusta mucho escribir, sí escribo, pero principalmente quiero hacer conferencias. Una primera video que les recomiendo se llama Psicología Política en mi canal en YouTube. Otro se llama Psicología Económica. Otro Psicología Social, que también hablo de estos temas. Otro que se denomina Psicología Cultural. Y principalmente donde que hablo ya de las corrientes y todo esto. En los anteriores también hablo de corrientes teóricas y políticas, pero aquí hablo, por ejemplo, en Psicología y Libertad, hablo más de liberalismo, ¿sí? De la libertad, del liberalismo, esa ideología. En Psicología del Conservadurismo, pues evidentemente de lo que es la ideología conservadora. También otro video que es la Psicología del Marxismo, donde analizo la izquierda extrema, la centroizquierda. La Psicología del Anarquismo, que también ya les recomendé, que cuestiona el poder en sus diversas variables, y hay el anarquismo individualista y colectivista. Entonces, vayan y vean Psicología del Anarquismo. Psicología del Feminismo, también tengo otro video, tengo otra sobre Psicología del Machismo, y también tengo otra que se llama Mujeres y Libertad, donde que hablo del liberalismo de las mujeres, digamos así. Entonces, o el feminismo liberal. Ya, entonces, estas son algunas de las conferencias y videos que les recomiendo en mi canal en YouTube. Ingresen allá y, por supuesto, les invito siempre a mis redes sociales para que me den sugerencias. Siempre estoy recibiendo sugerencias, aportes, preguntas al 593-995-384275, que es mi número de WhatsApp, acá en el Ecuador. Y pueden seguirme ustedes en Facebook, principalmente en YouTube, donde que tengo todos estos videos. Muy poco en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn, pero con todo ahí están mis datos. En LinkedIn pueden ver mi perfil profesional, mi experiencia profesional, mis títulos, etcétera. ¿Ya? Pues con esto, amigos y amigas, estoy terminando. Esto ha sido lo que son teorías políticas, un intento, una aproximación. Como les digo, no soy el gran experto en teorías políticas, pero conozco, he estudiado, me gusta.
puedo tener mis ciertas fallas, ciertos conceptos que de pronto me faltan mejorar, pero es un primer intento para ir clasificando a los políticos, a los partidos políticos, a los candidatos, a la gente, a las organizaciones, ¿sí? Y a las personas que tienen estas ideologías. Así se digan que ellos no son políticos. Entonces, todos tenemos alguna creencia, ideología o teoría política en nuestra mente. Unos más conscientemente, otros más inconscientemente. ¿Ya? Entonces, hay una psicología política consciente y hay una psicología política inconsciente. Entonces, esto ha sido la conferencia Teorías Políticas. Dije que iba a ser entre 45 minutos a una hora. A veces me demoro más de 10 o 15 minutos. Estoy ya casi en una hora 15 minutos. Y pues con esto estoy despidiéndome. Su servidor, Elvis Orellana Espinosa. Cuídense mucho. En los últimos segundos de este video les va a salir 4 videos que les voy a recomendar para que vayan directamente. Un gusto. Chao, chao.